Tétrico número de casos por supuesto abuso y negligencia contra menores de edad. Las autoridades están a manos llenas y las querellas se siguen acumulando. El caso de un adolescente de Toa Baja bajo un alegado caso de cautiverio y encierro mantiene a su familia bajo custodia policíaca. ¿Qué ocurrió en esta casa? 8 de octubre de 2015, un hombre llega a esta casa y tras pegarle 2 tiros en la cabeza a su ex esposa, se suicida. La dio por muerta, pero hoy ella habla por primera vez. Conocí al Señor, le sirvo al Señor hace más de 7 años. ¿Conoces o te hospedaste en la famosa residencia de estudiantes de la UPR? Por muchos años fue la residencia de los estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR. Hoy es una enorme estructura abandonada cuyo futuro es incierto. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Digo, no sé, yo lo que no quiero es que se viole eso. No, vamos a hacerlo. Vamos a ver pausa primero para hacer eso. Está puesto, güey. Vamos a regresar un momento. Pero hacemos algo. Las dramáticas imágenes de los últimos instantes con vida del biólogo Roberto Viqueira, muerto a manos de su vecino, provocó gritos y fuertes reacciones, como ustedes vieron, de familiares del occiso contra el abogado defensor. El juez Ángel Yabona suspendió el juicio hasta mañana, no sin antes revisar e imponer controles en sala para evitar altercados. Con nosotros la ex jueza Laura Celis Roque, así como los compañeros Rafael Lenín López y el profesor Ángel Rosa, y le damos la bienvenida a los tres, pero particularmente quisiera comenzar con la ex jueza. ¿Alguna vez ha vivido escenas como esta de que se han salido de control? Eso pasa siempre, en todo momento, casi siempre. No vamos a decir siempre, pero casi siempre pasa en los casos civiles, pasa en los casos penales, pasa en los casos criminales, de que pues hay emociones, en los casos de daño, en los casos de homicidio. ¿Y qué significa eso? Pues que en los tribunales se ven las emociones, pero el juez al final del día tiene que actuar conforme a derecho. Así que en este caso el juez actuó correctamente porque pues había un ambiente cargado de emociones, tenía que dar una pausa procesal para en su momento que los ánimos se bajaran, que estuvieran calmados para seguir. Y al final del día el juez resuelve en derecho según los hechos que él ve y el derecho. De hecho, este panel no es sobre este tema, pero aprovechamos la presencia de la ex jueza y quisiera rápidamente, antes de pasar al tema que nos atañe a todos, que es el de maltrato de los menores en este país, me gustaría que me dijera, porque hoy las escenas que particularmente provocaron esto fue la cámara que grabaron el incidente en que matan al biólogo y se ve que quien aparentemente dispara primero es el propio biólogo, Viqueira. Sí. Eso, ¿cómo afecta las acusaciones en este caso? Pues por eso en algún momento el caso era asesinato y al ser el primero, pues la persona que falleció quien dispara y verse el video, pues bajan el delito, o sea, se reclasifica, más bien ese es el concepto, a asesinato atenuado. Así que eso, pues, estamos en esa etapa precisamente, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pues no hubo la intención de matar, porque si la persona con la que uno tiene esa trifulca o esa controversia es la primera que dispara, pues yo no fui con la intención de matar a esa persona, sino que yo más bien lo que quería hacer era defenderme. Bueno, pues otro día hablamos de este caso que va a dar mucho de qué hablar, claro está. Pero rápidamente tenemos que tocar un tema, y es que yo mencionaba que amamos a nuestros niños, pero lamentablemente en el país está pasando algo que no los estamos cuidando bien. De hecho,
A estas horas hubo un tiroteo en que un niño también resultó herido de bala, o sea que la situación está saliéndose de control, mucho maltrato, particularmente de los que se supone que custodien las vidas de estos niños. Y le doy la bienvenida particularmente también a Lenín y a Ángel, porque creo que tiene mucho que aportar. Lenín tocó un caso que me gustaría dejar para más adelante, pero ¿qué impresión tienen? Son 1.350 querellas en lo que va del año. Estamos hablando de 34 días. A mí me impresionó la cifra esta mañana cuando la leí. 34 días. 1.300 casos a nivel del Departamento de la Familia, 26 niños removidos en lo que va de enero. A mí lo más que me impresiona es la falta de urgencia del gobierno y de las agencias, porque ante una cifra como esa, la reacción que hoy publica la prensa de la secretaria de la Familia es que estos son números parecidos a los del año pasado y que el problema ahora es que la prensa los está publicando. Entonces, cuando tú tienes, no es en enero únicamente, desde finales del año pasado hemos estado viendo la repetición de unos cuadros dantescos que son realmente hasta en condiciones infrahumanas, sabandijas, niños muertos a tiros, y esa es la respuesta. Pues uno piensa, bueno, entonces, ¿por qué se preocupan tanto en proteger a los que no han nacido? Correcto. Si cuando nacen, esa es la circunstancia a la que el gobierno no le presta la atención de no hay urgencia. Alarma, no hay urgencia, pero obviamente hay un lugar donde van a parar estos casos. En los tribunales se llena de casos de tipo como este, ¿no? Pues yo tengo que decir que a mí no me sorprende. Y en eso, pues como dijo la secretaria, y no es que no me sorprenda porque no tenga empatía, porque ciertamente es muy lamentable que esto esté pasando, pero sí entiendo que es que hemos llegado a un punto que obviamente los medios, las redes sociales, pues estamos mucho más inmersos en eso, pero pasan todos los días. Nos estamos insensibilizando. Y pues yo no sé si insensibilizando es la palabra, pero ciertamente quizás más nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Estamos redescubriendo un problema. Y divulgando, o sea, hay más transparencia. Y yo creo que pues obviamente hay veces que en efecto critican los medios y yo creo que es lo contrario. De hecho, yo siempre he sido también de que en algún momento tuve esas preocupaciones de que los medios de prensa estuvieran en los tribunales, pero ahora que estoy incluso afuera, es lo contrario. Veo que hay más transparencia y se está viendo. Y porque si se visibiliza, como hace la prensa, se crea la presión política, que es la que va a obligar a la respuesta. Mientras esto era algo que, bueno, siempre ha pasado y siempre ha habido incesto y siempre ha habido abuso. Bueno, ahora es un asunto que nos pega al grueso de la sociedad. Claro, y se puede fiscalizar como en el caso de Tuabaja, por ejemplo. Yo llevo 46 años ejerciendo este oficio, ¿verdad? Y recuerdo que cuando comencé bien rookie, un caso bien que me parapelo de un niño que fue testigo que cuando en una golpiza los padres le dieron un golpe tan fuerte a su hermanito que él oyó un suspiro y después no volvió a saber más de su hermanito hasta que lo llevaron, lo enterraron debajo de un puente en la Roosevelt. Wow. Imagínate tú, en el Expreso, mejor dicho. Sí. O sea, una cosa impactante. Y veo que, vamos, que no logramos salir de este atolladero, algo está fallando en la educación. La base de la educación, Yolanda, la base de la educación es una educación de todos lados. Mira, en el caso de Tuabaja, por ejemplo, que yo cubrí esta semana, evidentemente, mi lectura del caso, después de haber entrevistado al fiscal y a los abogados de defensa, es que aquí hay un problema de salud mental, de educación, sobre todo de los papás al momento de disciplinar correctamente a los hijos. Hay un problema de educación, esa es la base del problema. Hay también mucha competencia, o sea, esto de acceso, mira, en España acaban de prohibir el uso de los celulares en menores de 16 años. Aquí hay demasiada competencia. ¿Quién cría a los niños? Yo veo familias que le dan el celular a un niño y siguen funcionando y ninguno se comunica entre sí. Pero yo creo que hay un problema aún más profundo, que es el problema de la marginalidad y de la pobreza. La desigualdad. Que genera un ambiente de desigualdad, como tú dices, Lenín, que impulsa a la inmersión en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, y cuando ya tú estás en esa circunstancia y tu vida gira alrededor de esas otras dependencias, pues los niños duermen donde por esa línea, en el caso de... No es que la pobreza propicia el maltrato, hay mucho maltrato. Pero hay una normalización. Hay una normalización. En el caso de Canóvanas, por ejemplo, los mismos policías que rescataron a los niños
dicen, no, lo que pasa es que allí todo el mundo es indiferente. Yo digo, no es indiferencia, es normalización. Claro. Y mientras ese sea su entorno, y mientras ese sea lo normal para ellos, y nadie los rescata, y llevan nadie da empleo, nadie da varias actividad económica, generaciones bueno, pues creando nada, no pasa niños, nada. creándose en esa Y lo vida. que dijo Lenín, lo de hay mucho problema de salud mental también. Claro, que un poco tiene que ver con eso, con el consumo de sustancias. Pero tú no puedes hablar de educar si el ambiente que impera en esos vecindarios, en esos hogares, es ese. Entonces, cuando, no hay esperanza, cuando no hay tú hablas esperanza. de educación, ese es un proceso que toma tiempo. Claro. Es un proceso de largo Generaciones. plazo. Tú tienes que cambiar esas generaciones. Y los políticos son y el efectistas, problema quieren hay que atenderlo resultados ahora. inmediatos para proyectarlos a las cámaras y no se trabaja a profundidad y a largo plazo. Pero también el electorado exige resultados rápidos. Claro. Y es un problema, es un círculo vicioso. Lo que sí es que hay que promover, y eso va cogido de la mano con la educación, lo que hay que promover, y sobre todo con los menores, que se atrevan a hablar, pero en la medida que normalicemos este tipo de conducta, ¿qué es lo que pasa? Los menores no se atreven a hablar. Pero hay niños que no entienden ni siquiera que son maltratados porque hay un entorno de suciedad, de sabandija, etcétera, pero ellos aman a sus padres. Entonces, que estén los padres con armas y drogas en el mismo escenario donde hay un niño de 2 y 3 años, es impresionante. Pero si tú has pasado los primeros 10 años de tu vida en ese ambiente, Lo ¿qué ve es normal. lo que tú vas a reproducir cuando dentro de un par de años tú también tengas hijos? Y entonces, una cosa sobre los políticos, y es esta tolerancia y este lenguaje técnico, ¿no? Por ejemplo, el Senado, van a hacer una cumbre para discutir los protocolos, ¿Cuántas para cumbres hablar debemos? de las iniciativas. Claro. ¿Cuántas cumbres sobre esto se O ha más hecho? proyectos, ¿Y cuántas proyectos veces hemos hablado innecesarios. de eso ya en cumbre? Si todos los años aquí hay una cumbre, cada vez que sube o hay un caso dramático, lo que tiene que haber es ejecución. El Senado, ¿tú sabes lo que puede hacer? En vez de repartirse para regalar y comprar votos, 550 millones de dólares para devolverlo con la planilla, use parte de lo que va a sobrar, que creo que son sobrantes de 800 millones lo que hay, para ponerle dinero al Departamento de la Familia para que haya los trabajadores sociales, para que haya Y hay que decir que las escuelas han sido detectores de esos maltratos y son los maestros y los trabajadores sociales de las escuelas los que detectan muchas veces. Pero bueno, me gustaría que hay un caso que ha sonado mucho, que ha llamado mucho la atención, el de una jovencita de 17 años que alega que ha sido maltratada, encerrada en cautiverio, que se le alimenta prácticamente una vez al día, que tiene que hacer sus necesidades en un cuarto. Y Lenín, tú le has dado mucho seguimiento a ese caso porque es inquietante. Primero, la primera noticia fue inquietante, pero ha habido testimonios ulteriores que también crean una serie de dudas de cómo se está haciendo el trabajo por parte del... A mí me despertó inquietud este caso porque cuando vimos el panorama que se nos proyectó el jueves pasado, pues estábamos ante eso, una película de horror. Pero una madrastra, hermanastra y un padre. De repente yo entrevisto al fiscal y lo que me dio a entender el fiscal es que es no es una película de horror. Hay un problema, ¿verdad? Multifactorial, que no parece ser esa imagen que nosotros nos proyectamos. Trajiste algo de lo de la restricción de la libertad, que yo... Pues precisamente vamos a, Lenín y licenciada, a escuchar ese intercambio que tuviste en Magic, en la emisora Magic, esta mañana con Denis Pérez y con el fiscal, el jefe de fiscales de Bayamón. Vamos a verlo. Vamos a poner en contexto, esto es una vecina que dice que esta niña siempre estaba bien vestida, siempre estaba arreglada, que era visible, que estaba todo el tiempo allí, que ella siempre le decía, ay, qué bonito tienes el pelo hoy, que la mamá le compraba cadenitas, y que la última vez que la había visto comprando Limber. Parte de las alegaciones que se presentó al juez Rafael Párez Quiñones, que fue el juez que determinó causas por los delitos de maltrato, restricción a la libertad, es la situación de la educación. El homeschooling en Puerto Rico, y te lo tengo que explicar, todos que tenemos hijos, yo tengo hijos, no podemos decidir, mira, yo voy a darle homeschooling en mi casa, así hay que seguir un proceso. La acusación fiscal, si no pidieron un permiso de educación para hacer homeschooling, pues perfecto, eso será un delito administrativo, whatever. Pero aquí la acusación nos dio la impresión el viernes pasado o el jueves pasado que a esta muchacha la tenían encerrada con un candado en un cuarto y que orinaba y defecaba en un cubo.
¿verdad? Y que no la dejaban salir y que la muchacha escapó por una ventana o por una puerta a través de la piscina, cayó en una farmacia y ahí hizo la denuncia. Eso fue así. A eso voy. Eso fue así. A eso voy, Lenín. Si revisas las denuncias tienen varias circunstancias. Una situación es lo de educación. Ahora, déjame terminar lo de educación. Por eso, pero es que la gravedad de la cosa, porque si es otra cosa lo que tenemos aquí, ¿verdad? Si es otra acusación. Porque los parapelos era el resto. O sea, pues perfecto, no se atiende, pero quiero saber si si la impresión primera es la real. O sea, pero la prueba demostrará en su momento, le pregunto, que esta muchacha era mantenida en cautiverio, encerrada en su cuarto, sin poder moverse. Ok. La prueba lo que señala es de que ella se le privaban alimentos, que la tenían restringida la libertad. La restricción de la libertad es tenerte en un sitio, como tú dices, y privarte de cierta manera tu movimiento como tal. Bueno, lo que pasa, pero fiscal, es una menor y mi hijo no puede salir de la casa sin que yo diga. Usted tiene razón, eso es lo que voy a decir. Ajá. ¿En qué consiste la restricción ¿En qué consiste la restricción a la libertad de un papá hacia un hijo menor de edad? Porque mi hijo no puede salir de la casa sin que yo diga. Aunque quiera ir al fin del mundo, no puede salir. Y si quiere salir a comprar comida, no puede salir tampoco. La compro yo. Tu padre o cuidador lo que quiere es lo mejor para su hijo. Por eso, pero ¿en qué consiste la restricción? Ok. Como parte, eso va a surgir en la prueba que nosotros vamos a presentar el día 12 de febrero. Bueno, yo no quiero adjudicar, pero este fiscal de distrito luce bastante inseguro con lo que... Y es un fiscal experimentado. Es un fiscal experimentado, Gabriel Redondo, yo lo conozco, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. Pero el punto de la restricción a la libertad, y mi pregunta era, ¿verdad? Yo soy papá y mi hijo es menor de edad, está castigado, está en el cuarto, yo le digo, no puedes salir de tu cuarto, ¿eso es restricción de la libertad? O sea, yo no sé, licenciada. Pues ahí va, y eso es lo que yo tengo que decir. Es un caso sensible, por lo que se ha dicho, pero ¿qué pasa? Requiere cautela y una investigación rigurosa. ¿Por qué? Porque hay que respetar el debido proceso y no llegar a conclusiones anticipadas. Estamos hablando de 200.000 de fianza. Porque si hubo un proceso disciplinario, ¿verdad? Porque ¿cuántos papás lo dicen no puedes salir de tu cuarto? No es por defender al fiscal, y Lenín estaba haciendo su trabajo, como sabemos que sabe hacerlo, pero para un fiscal estar discutiendo la prueba en público, en una investigación como esta de sensible, tampoco es una cosa muy prudente, ¿verdad? Yo ni siquiera te hubiese dado la entrevista. Pero se expuso. Pero me parece que obviamente también no es una cosa de que todo el que denuncia maltrato está siendo maltratado. Esa es la necesidad de que se responda con urgencia a estas querellas. Yo creo que tenemos que tener cuidado con las impresiones iniciales. Investigarlo, porque a veces también hay niños, a los niños a veces se piensa que no necesariamente nadie le presta atención a lo que dice un menor y a lo mejor está diciendo la verdad. Pero ustedes vieron las estadísticas, de las 1.300 querellas que familia ha recibido, el 27% están investigadas. El otro 46% está en proceso. Bien. El abogado, ¿hablaste con el abogado? Hablé con el abogado de una de las hermanastras, claro. Hay varios abogados que no viven ahí en la casa. Que no vivían, porque ese es otro dato, ¿verdad? Aquí las hermanastras no vivían en la casa, con excepción de una. ¿Verdad? Y es, de nuevo, hay que tener cuidado con las impresiones iniciales que uno tiene e investigar. Si bien es cierto que nos alarman los casos de maltrato infantil, tampoco podemos adjudicar en principio lo que pasa. Pues vamos a escuchar al abogado. Claro que sí. De que la niña es una niña que no le gusta ser disciplinada, que está en plena rebeldía, que al contrario, la prueba es que se escapaba por una de las ventanas tipo Miami, pero que son de emergencia, que pueden entrar y salir del cuarto. Y en ese cuarto está, ella vive, de esa ventana que entra y sale, ella duerme en ese cuarto desde que regresó de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando desde hace años. O sea, que desde hace años ella puede entrar y salir como mínimo por esa ventana. Por la puerta también. Pero se le restringía su libertad, se le mantenía incomunicada. Claro que no, al contrario. Han salido los vecinos indicando todo lo contrario. ¿Ella tenía comunicación con el mundo exterior? Claro que tenía redes sociales. Porque tenía celular.
Ella tenía celular. Tenía teléfono. Tenía teléfono. ¿Y le advirtió a alguien por teléfono? Y a nadie. Incluso se le preguntó a la gente en la etapa de regla 6, que fue la que declaró de manera verbal, y se le preguntó. Y ella manifestó que tras que no hizo la pregunta, tampoco investigó las redes sociales de la menor. Y ella posteaba, ella posteaba fotos, posteaba estado, hablaba con unas amistades que tenían ¿Y les dijo que la tenían maltratada en cautiverio? Ninguna alegación. O sea, una menor con acceso a teléfonos, a postear y todo, y no había dado señales en lo que eso dice publicaba. la defensa. Bueno, y yo creo que aquí estamos ante un panorama familiar complicado. Aquí tampoco se puede despachar el asunto como que aquí no está pasando nada. Es un panorama, ¿verdad?, familiar complicado que hay que indagar, a lo mejor no a nivel policíaco penal, sino a nivel de alguna otra agencia que necesiten ayuda. Y de esa forma habrá que ver qué surge la semana próxima de la vista preliminar y de ahí en adelante seguirlo. ¿Habrán casos así que usted haya tenido que decir, mira, este caso? Pues los hay, porque ciertamente están en una etapa fuerte, hormonal, claro, que hay asuntos de disciplina, rebeldía, no están de acuerdo, pero volvemos. Yo sí, el mensaje que quiero llevar es que es un caso sensible, requiere cautela y una investigación rigurosa para precisamente ver esto, porque no sabemos lo que estaba pasando, pero ciertamente pues están los dos puntos que son argumentos fuertes. Claro, Ángel. No, a mí me parece que hay que esperar que termine la investigación y ya esa fiscalía decidirá qué va a hacer con la prueba que tenga a su disposición. Pero esto no puede ser óbice para que perdamos el sentido de urgencia que el problema de maltrato infantil debe tener en Puerto Rico. Sin duda, sin bueno duda. Que no el fiscal, y los burócratas vamos a salir de la zona de confort. Hay que salir de la zona de confort. Vinieron a cambiar lo malo que estaba. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esta es la oportunidad. Así que, Secretaría de la Familia, ya sabe. Y la comunidad también, apoyo. Pasamos ahora con José Carlos.